La Guerra Fría recibió su nombre justamente porque los enfrentamientos que ocurrieron entre Estados Unidos y la Unión Soviética fueron en el plano de lo tecnológico, ideológico y económico, aunque a veces la feroz rivalidad entre ambos se reflejó en guerras proxy. Enfrentamientos donde, si bien los participantes oficiales eran de otros países, quienes proporcionaban el músculo bélico eran el tío Sam y el oso ruso. Pasó en Vietnam y pasó en Israel, cuando la nación de Medio Oriente tuvo que medir fuerzas con los recursos militares de la Unión Soviética. En este nuevo video de aviación militar queremos contarte en detalle cómo fue esa guerra oculta y cuál fue la impresionante batalla aérea entre decenas de aeronaves que le puso punto final a los conflictos. En 1967, la Guerra de los 6 Días significó una victoria arrolladora de Israel frente a su vecino Egipto, conquistando la península del Sinaí hasta el Canal de Suez. El gobierno israelí era socio y aliado de Estados Unidos, quien quería plantar bandera en una región que consideraban conflictiva. Justamente para no perder terreno, la Unión Soviética decidió aliarse con Egipto, inyectarle armamento y propiciar la presencia socialista en Medio Oriente. Así fue como se desató el conflicto conocido como Guerra del Desgaste, un evento de combates limitados entre ambas naciones que tuvo lugar entre los años 1967 y 1970. La guerra comenzó el 1 de julio de 1967, cuando un comando egipcio partió de Puerto Fuad hacia el sur y tomó posiciones cercanas a Israel. Una campaña israelí logró expulsar a los egipcios, pero al costo de una muerte y 13 heridos. Pasaron meses hasta el siguiente enfrentamiento. Recién en junio de 1968 se registraron ataques importantes por parte de la artillería egipcia a las líneas del frente israelí. La venganza de la Fuerza de Defensa de Israel llegó la noche del 30 de octubre, día en que los comandos helitransportados destruyeron la fuente principal de electricidad de Egipto. El apagón obligó al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser a cesar las hostilidades durante algunos meses para fortificar centenares de blancos importantes. Mientras tanto, Israel reforzó su posición en la margen este del Canal de Suez. Fue entonces cuando ingresó en el juego el tercer actor en esta contienda, la Unión Soviética. El 22 de enero de 1970, Gamal Abdel Nasser voló en secreto hacia Moscú para solicitar sistemas de lanzamiento de misiles antiaéreos, armas superficie-aire, baterías nuevas como las 3M9 Cav y Estrela 2. Esto fue aprobado, pero además solicitó un gran número de soldados soviéticos para poder utilizar y resguardar ese material bélico. Moscú inicialmente no aceptó la propuesta, pero Nasser amenazó con dimitir del gobierno, lo que equivalía a entregar el poder en la región a Estados Unidos. La estrategia del líder egipcio funcionó. La Unión Soviética envió más de 12.000 soldados con varios cientos de pilotos. Entre los refuerzos se contabilizó una división completa de la Vaiska PVO, o Fuerza de Defensa Aérea Soviética, puntualmente la División Especial 18 de cohetes antiaéreos. Durante la Guerra de Desgaste, el grueso de la flota de Moscú se componía de MiG-21, la primera aeronave soviética que logró combinar las cualidades de un caza y de un interceptor. Desde su puesta en servicio, esta nave cambió la aviación militar, rompiendo numerosos récords de velocidad durante los años 60 y sirviendo de base para el desarrollo de numerosos cazas chinos. Durante todo el período de construcción, el MiG-21 tuvo 30 modificaciones y modernizaciones. Es por eso que las primeras versiones se consideran como aeronaves de segunda generación, mientras que las finales son consideradas como de tercera generación.
En el bando israelí, una de las principales máquinas aéreas era el Dassault Mirage 3, un interceptor supersónico de la familia Mirage que se encontraba entre las naves más modernas de la época, ya que había sido puesto en servicio hacía tan solo 6 años. El Mirage 3 tenía una configuración de ala en delta, que presentaba una serie de limitaciones, como la falta de un estabilizador horizontal y la necesidad de una larga carrera de despegue. Más allá de estos detalles, era una nave imponente. De hecho, el primer derribo en el historial del Mirage 3 fue en manos de pilotos israelíes durante la Guerra de los 6 días. Otra nave fundamental para Israel y a la cual accedió por cortesía del tío Sam fue el F-4 Phantom II, un interceptor y cazabombardero supersónico que revolucionó el poderío aéreo de Estados Unidos durante los años 60. Pese a ser un titán con un peso máximo al despegue de 27.000 kilogramos, el Phantom II no tenía problemas para alcanzar velocidades cercanas a Mach 2.23. Los SAM soviéticos funcionaron bastante bien e Israel fue perdiendo de a poco la superioridad aérea que tanta sangre y sudor le había costado obtener. En abril de 1970, las negociaciones se reanudaron, esta vez con los Estados Unidos como negociador principal, aunque las propuestas de paz no parecían ir a ningún lado. Inicialmente, la política de Israel era evitar a toda costa la confrontación directa con los pilotos soviéticos, pero eso era difícil de sostener. El 25 de junio, un avión israelí A-4 Skyhawk fue perseguido por un grupo de MiG-21 soviéticos luego de un ataque contra fuerzas egipcias en el canal de Suez. El Skyhawk fue severamente dañado y forzado a aterrizar en una base aérea próxima. En respuesta, Israel derribó un MiG pilotado por un soviético. Pero las hostilidades aéreas entre ambas naciones llegaron al punto alto el 30 de julio de 1970, cuando se llevó a cabo la Operación Rimón 20. Luego de casi 3 años de conflicto, Israel tenía la intención de enviar un mensaje claro, que no toleraría más la intervención directa de la Unión Soviética. Para ello, idearon un ataque sorpresa que terminaría pasando a la historia de la estrategia militar aérea. La tarde del 30 de julio de 1970, 4 Mirage 3 de Israel cruzaron el espacio aéreo egipcio, avanzando en una formación de combate que los hacía parecer una sola nave en los radares. Eran el señuelo de una trampa que pretendía poner en jaque la aparente superioridad aérea de la Unión Soviética. Cuando los oficiales egipcios detectaron la intromisión, supusieron que se trataba tan solo de un vuelo de reconocimiento rutinario. 4 MiG-21 pilotados por militares soviéticos fueron enviados para interceptar la operación enemiga. Al cabo de unos minutos, a esos 4 MiG-21 se le sumaron otras 8 unidades idénticas como refuerzo. Cuando éstas se encontraban próximas a los Mirage 3 intrusos, las 12 unidades soviéticas fueron emboscadas por 4 F-4 Phantom y 8 Mirage 3 de Israel, que habían permanecido ocultos a una distancia prudencial. Se entabló un combate aéreo brutal entre casi 30 aeronaves. Una falta de coordinación en la estrategia israelí le permitió a los soviéticos tener un pequeño margen de reacción, pero la superioridad de los F-4 se hizo evidente en cuanto a velocidad y performance en combate directo. Un MiG fue destruido por un Phantom que disparó un misil AIM-7 Sparrow a una altitud excepcionalmente baja. Otro F-4 israelí fue detrás de un MiG-21, el cual sucumbió ante el poder de un AIM-9 Sidewinder. Pero los israelíes no solo fueron hábiles, también tuvieron suerte. Un piloto ruso dio en la cola de un Phantom, pero el misil Atoll falló inesperadamente y no explotó. Al cabo de pocos minutos llegaron refuerzos egipcios en la forma de otros 12 MiG-21, pero el momento de mayor violencia ya había pasado. Para el final del combate, 5 MiG-21 soviéticos habían sido derribados y no se registraba ninguna pérdida israelí.
Pese a la victoria enemiga, los oficiales de Egipto estaban sonrientes luego del combate. Desde hacía meses, los soviéticos habían criticado la performance de los pilotos de Nasser, atribuyendo las victorias enemigas solo a la ineptitud de los egipcios y no a la maquinaria superior y el buen entrenamiento de Israel. La Unión Soviética mantuvo un bajo perfil respecto al incidente para evitar cualquier tipo de propaganda negativa sobre sus aeronaves y sus tácticas de combate. Aún así, este evento fue uno de los puntos finales en la guerra de desgaste. Un acuerdo de alto al fuego fue alcanzado el 7 de agosto. Minutos después de que el alto el fuego entrara en vigor, Egipto comenzó a trasladar baterías SAM a la zona, aun cuando en el acuerdo se habían prohibido explícitamente nuevas instalaciones militares. Para octubre existían cerca de 100 emplazamientos SAM en la zona. Lo curioso es que ambos bandos consideraban el final de la guerra de desgaste como una victoria propia. En Egipto la veían así porque en 3 guerras previas habían sido derrotadas duramente por las fuerzas de Israel. Esta vez su ejército no había cedido territorio y logró infligir serios daños en su enemigo. Del lado israelí consideraban que habían contenido efectivamente la embestida de su vecino y que había quedado demostrado que ningún país de la región podía hacerle frente, ni siquiera con el apoyo de una potencia bélica como la Unión Soviética. La guerra de desgaste fue tan solo uno de los tantos conflictos que tuvo Israel con sus vecinos, pero la particularidad de este conflicto fue la presencia casi fantasmal de la potencia socialista, aunque su apoyo fue de poca utilidad para el gobierno de Egipto. Así llegamos al final de esta historia de la aviación militar. Por el momento, nos despedimos. Hasta el próximo video.